Saludo a todos y ahorita netamente esta clase lo vamos a trabajar lo que es la parte teórica. Sin embargo, ya para la próxima clase, aproximadamente entre lunes y martes, sí quiero extender la hora de las clases, por lo menos 2 horas, para seguir con la parte práctica y colocarles la actividad sumativa. Por lo menos el día viernes, entre jueves y viernes, les estaré publicando ya el material en el aula, en lo que es esta guía de PDF y, bueno, la guía teórica y las diapositivas, para que puedan realizar la actividad formativa y la sumativa, pues ya sería para la próxima semana, según pues lo establecido, dado que nos extendieron la fecha de entrega hasta el 25 de este mes, de las primeras evaluaciones. No sé si ya lo habían notificado. Cualquier cosa también voy a averiguar por el aula virtual para enviarles los mensajes y todo lo demás para pues que ustedes tengan la información y no esperar precisamente a la clase. Y bueno, por ahora pues vamos a empezar. Ahorita vamos con la sección 11 de las MIS para pymes, para pequeñas y medianas entidades, la del 2015 que ya fue actualizada el 2019. Y por ende, yo también se las voy a publicar en el aula virtual porque con esa herramienta vamos a seguir trabajando. Ahora, ¿qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. Es decir, que por lo menos yo compro una acción y, por ejemplo, esas acciones pues ya son un activo para mí y se convierte en un pasivo financiero para la otra entidad, dado pues que ella es la que me vende a mí. Entonces, pues yo ya pertenezco al patrimonio de la misma. Por lo menos los instrumentos financieros pueden ser los efectivos, cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y pagar. Por lo menos en los préstamos por cobrar, porque se crea una deuda, se le crea por lo menos la apertura de una deuda, ¿sí? Una deuda que yo voy a cobrar y es un pasivo para la otra entidad porque es la que lo tiene que pagar. Se convierte en un pasivo pues ya cuando por lo menos yo lo registro en cuentas por cobrar y ellos lo registran en cuentas por pagar, que se les crea la deuda. Y la tercera, inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción a venta. Esto es lo que yo le decía a la clase anterior, que las inversiones en acciones preferentes no convertibles son instrumentos financieros. ¿Qué es no convertible? Que por lo menos yo no puedo renunciar a esa obligación, a esa acción preferente. Y sin opción a venta, pues que no pueden ser vendidas, no pueden ser remitidas a otra propiedad. Y por lo menos este es un ejemplo cuando yo compro las acciones, que es un ejemplo de la presentación, cómo tiene que ser su respectivo registro. Entonces, el 14 de septiembre del 2022, la empresa El Punto CA adquirió 10 acciones preferentes, no convertibles sin opción a venta, acciones de la empresa Alfa CA, es decir, que la empresa El Punto adquirió acciones de la empresa Alfa, cotizadas en bolsa por bolívares 1000. Con costo de transacción de bolívares 2000, se requiere registrar la adquisición de las acciones. Ahora, somos 10 acciones preferentes. Son 10 acciones preferentes. Por el DBA, inversión en instrumentos de patrimonio, porque esa inversión pues ya pertenece a la empresa, que sería las 10 acciones por 1000, da un resultado de 10.000. Y la comisión en transacciones, como estamos hablando de un instrumento financiero, se tienen que registrar aparte. Por lo menos estos son costos de transacción, comisión en transacción y todo lo demás que son 2.000 bolívares. Y a banco pues va toda la erogación que se hizo, que es la sumatoria de 10.000, 2.000, da 12.000. Y colocamos para registrar compra de acciones preferentes. Buenos días. ¿Siga? No, tranquila. Y bueno, ahí las diapositivas. Aquí son un poquito más pequeñas. Bueno, no importa. Buenos días, ¿su nombre es? Jessica. Bueno. Bueno, Jessica, la clase anterior vimos nos quedamos en lo que es las inversiones. Ajá. Entonces nos quedamos ahí que yo le estaba explicando que los instrumentos financieros, pues un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero y a un pasivo financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos, según la sección, son efectivos,
cuentas, pagaré y préstamos por cobrar, por pagar. Que por lo menos una cuenta por cobrar en mi empresa. Yo la registro por cobrar y en la otra empresa es por pagar, que es la empresa que me debe el dinero. Eso es lo que da lugar al instrumento financiero, un activo financiero y un pasivo financiero o patrimonio. Y por lo menos le explicaba que las inversiones en acciones preferentes no convertibles son las que se consideran instrumentos financieros. ¿Qué es no convertible? Que yo no puedo transferir esa acción para otra empresa u otra persona. Son de mi propiedad, son de la propiedad de la entidad. Y sin opción a venta, pues que no se pueden vender, que no se pueden remitir, que es... Pues por ahí nos quedamos la clase anterior. Y le estaba explicando el ejercicio del registro cuando uno realiza la compra de estas acciones. Que la empresa del punto adquirió 10 acciones preferentes no convertibles sin opción a venta a acciones de la empresa alfa. Es decir, que el punto le compró a la empresa alfa. ¿Ah? Cotizadas en bolsa por bolívares 1000, con costo de transacción de bolívares 2000, se requiere registrar la adquisición de las acciones. Entonces, por lo menos, se compraron 10 acciones. De las 10 acciones las tengo que multiplicar por 1000. El costo unitario para saber el total, que serían, el total son 10.000. Comisión en transacciones son 2000, que es las comisiones, por lo menos puede ser gastos legales, que como se hizo por banco. Entonces la transacción pues me cobró, por ejemplo, 2 bolívares de comisión porque eran bancos diferentes, cosas así. Comisión de transacción 2000 y en banco 12.000, que es la sumatoria de los dos, de las inversiones con las comisiones. Por lo menos cuando son instrumentos financieros, esto se registra aparte. Pero cuando no son instrumentos financieros, sino son compra de acciones, se le tiene que sumar al costo inicial. Ajá. Todo depende. Si es no convertible, si es sin opción a venta, cosas así. Entonces, por lo menos cuando son cotizadas en bolsa, eso quiere decir que se conoce en valor en el mercado, que en el mercado está especificado cuánto vale. Ajá. Cuando le digan que no cotiza en el mercado, eso quiere decir que la empresa fue la que le colocó el precio. Eso es lo que se refiere. Por lo menos cuando son cotizadas, son instrumentos financieros. Cuando son no cotizadas, es una simple compra y venta de acciones. Y por lo menos, pues nada más aquí en el registro, vamos a llegar más o menos hasta ahí. Porque a nosotros lo que nos interesa es la consolidación de los estados financieros, que es el siguiente punto. Es por lo menos para el contraste, porque una cosa son los instrumentos financieros y otra cosa muy diferente lo que vamos a ver aquí a continuación. Son dos conceptos diferentes, pero igual para que no se quedaran como es el registro y todo lo demás, pero eso se ve más adelante en auditoría. Más a fondo todo eso, pero es para que no quedan como tan, ajá, como tan en el aire de dónde sale una cosa, por qué se registra así, o sea, como ese contraste. De igual forma, pues en la teoría también está mejor especificado cada punto. Aquí las diapositivas son como pequeñas guías o pequeños como tips, más que todo. Y ahora continuamos, ¿qué es la consolidación de estados financieros? La consolidación de estados financieros es una técnica de contabilidad con el objetivo de crear los estados financieros en un grupo de sociedades. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos un grupo de sociedades, por lo menos Samsung, LG, que son grandes compañías, un ejemplo, que por lo menos Samsung y LG se quieren combinar para formar Sanji, un ejemplo. Entonces, por lo menos para armar esa sociedad, tienen que unificar sus estados financieros para que cree solo uno, para que quede solo uno consolidado. Ajá. Es como la combinación de dos empresas financieramente, contablemente. Entonces, para eso, pues hay diferentes tipos de empresas. Por lo menos está la empresa matriz. Una empresa matriz es una empresa que tiene una o más empresas dependientes o filiales. Es decir, que posee al menos el 50% de capital de otras sociedades. Es decir, una empresa matriz es la que tiene la mayor participación, el mayor poder de decisión sobre una empresa pequeña. Ajá. Son dispersas. Entonces, por lo menos esa empresa matriz, la de Caracas, puede unificar en cualquier momento todos los estados financieros de Táchira, de Maracay, de todo eso, para mostrar solo un estado, para mostrar globalmente toda la situación de la empresa matriz. Por lo menos ese es un caso. Por lo menos también puede existir que dos empresas diferentes, que tengan la misma
Por lo menos la venta de celulares, que las dos se encarguen de lo mismo, también se pueden unificar. Porque es diferente. Ese, en el caso que usted me dice, es cuando es una matriz y subsidiarias. Que eso ahorita lo vamos a ver las definiciones. Por lo menos empresas subsidiarias. Son aquellas empresas que, por lo menos en estos estados financieros consolidados, se ve la situación financiera de la matriz y sus subsidiarias. Por lo menos ahorita en el papel de trabajo les explico más detalladamente aquí la matriz y todo lo demás. Pero sí, ese es un ejemplo. También cuando empresas, por lo menos McDonald's, que tiene varios también, McDonald's, Wendy, toda la empresa de comidas rápidas. Por lo menos ahora, la empresa tenedora es aquella empresa que tiene grandes cantidades de acciones en otras compañías. Es decir, que por ejemplo McDonald's, que McDonald's resulta que tiene el 60% en acciones en Wendy y que McDonald's tiene, por lo menos en KFC, tiene otro poco de acciones, pero por ejemplo, es como para que ustedes lo vean más dinámico. Pero en realidad la empresa tenedora es aquella que netamente como que se especializa en la compra y venta de las acciones. Que una empresa tenedora pues tiene acciones en todas las demás empresas, que tiene el 60% de este, el 80% de este y todo lo demás, pero ella se encarga de la negociación ahí. Se encarga como de negociar, de adquirir y vender acciones. Ajá, ella netamente se especializa en eso. Por lo menos la matriz pues es la compañía principal de todas sus subsidiarias. La empresa tenedora solo le interesa la participación en otras empresas. Ahora, por lo menos la empresa asociada. Hablamos de empresas asociadas cuando de la situación en la que una de ellas posee, directa o indirectamente, una participación en la otra de al menos el 20% de su capital. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por lo menos McDonald's tiene una participación del 15% en KFC, un ejemplo. Que por lo menos nada más tiene una participación directa o indirecta del 15%. No es una matriz porque no tiene más del 50% o el 50%. Cuando tiene menos, ya es una asociada. Eso es muy importante, como aclarar esos puntos. Y esa es la diferencia entre matriz, asociada, todas las demás. Y la empresa afiliada, que son las compañías afiliadas, son dos operaciones comerciales que tienen algún tipo de conexión establecida y continua entre sí, por lo menos Samsung y LG, que las dos son encargadas de la compra y venta, bueno, netamente de celular. Ah, no, Samsung y Apple, más fácil. Sí. Samsung y Apple, por lo menos ellas pueden ser empresas afiliadas, porque las dos tienen el mismo campo comercial. Entonces, si ellas quisieran, pues, se pueden unificar también, porque son empresas afiliadas, que no, que Samsung pues también vende productos LG o LG también vende productos Samsung, que es como ayuda comercial entre las dos. Entonces, por lo menos, retomando, una matriz es la dueña de una subsidiaria, la subsidiaria depende de la matriz. Las empresas tenedoras son aquellas que solo en la compra y venta de acciones, de su participación. Empresa asociada menos del 20% de participación y empresa afiliada, la conexión entre las empresas financieramente. Y razón, o sea, financieramente que esté en el mismo campo, porque no van a, por lo menos una empresa de comida rápida con una venta de celulares. No tiene sentido, tienen que ver una comunicación entre todas. Y por lo menos aquí vamos a trabajar más que todo es con matrices y con subsidiarias. Con las demás empresas también son importantes, pero por lo menos prácticamente pues hacemos es con el 40% de participación en otra empresa. Aquí ya estamos es como hablando de sociedades anónimas, grupos de personas, de accionistas y no de empresas como tal. Esos son todos los conceptos. Ajá. Y por lo menos, ajá, ahora sí, las matrices y las subsidiarias donde iba, que el primer método es el método del costo. El modelo del costo para la determinación del valor de una inversión consiste, en el caso de la medición para el reconocimiento inicial, es tomar el valor de la transacción y adicionar cualquier otro costo incremental, como las comisiones, gastos legales, aduanas, costos de instalación, entre otros. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les venía hablando al principio. Aquí ya no estamos hablando de instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque no me crea, por lo menos crea son activos para la empresa, ya no crea pasivos financieros ni patrimonio. Es compra y venta de acciones, que quiero participación en una empresa y todo lo demás. Entonces,
Por lo menos el caso inicial eran 10 acciones por 1.000 bolívares, son 10.000. Y esas comisiones que se registraron aparte, ahora se registran conjuntamente, serían 12.000. Que es decir que 12.000 me costaron las acciones. Y bancos, pues los 12.000, que es la erogación del dinero por la adquisición de las acciones. Eso es lo que quiere decir ahí, que se mide al costo inicial más los otros costos que se incurrieron. Costos legales que por lo menos permisos, cuestiones así, pero eso más que todo nos los definen, ya sea prácticamente o en el campo laboral. Ahora, el método de la participación está en la norma internacional contable, en la sección 28 y se lo especifiqué. Esta definición es de esa normativa. Es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores de la adquisición en la parte del inversor de los activos netos de la participada. ¿Qué quiere decir todo este texto? Que por lo menos yo adquirí las acciones a 10.000, con la comisión a 12.000. Resulta que al mes me cobran un permiso legal por 4.000. Ese permiso legal se lo tengo que sumar al costo inicial. Entonces ya no serían 12.000, sino 16.000. Que por lo menos no, que cambió el valor del mercado y ahora son de 500, un ejemplo. Entonces las 10 acciones por 500 son de 5.000, la mitad. Entonces por lo menos los 16.000 se le bajan y ahora son 11.000 que valen las acciones y así sucesivamente. Todos los cambios que todos los cambios que sufran esas acciones en el lapso que estén en nuestro poder se tienen que registrar, ya sea negativa o positivamente, sin incremento o disminución de valor. Todo eso pues hay que tenerlo pendiente. Son estos métodos. Y el tercer método es el método de la consolidación, que ahí vamos a hablar de, este es el tema como tal que vamos a tratar. Todo lo demás, pues muy importante, es complemento porque para hablar de matriz, pues ustedes tienen que saber que es subsidiaria. De subsidiaria, todas las diferentes de lo demás, porque todo eso es importante que también lo sepan. Bueno, método de la consolidación. Los métodos de consolidación son aquellos procedimientos o técnicas establecidas por la normativa mercantil y contable para elaborar las cuentas anuales consolidadas o también denominadas estados financieros consolidados, que es lo que les venía hablando anteriormente, que cuando se unen todas las empresas y se forma el estado financiero consolidado. Ese es el nombre ahora. Consolidación de los estados financieros. Es una técnica de contabilidad con el objetivo de crear los estados financieros en un grupo de sociedades, lo que les venía explicando. De esta forma se puede saber cuál es el estado global de dichas sociedades dentro del grupo empresarial en el que se encuentre desde un punto de vista unificado. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos la empresa que usted me dice, Caracas, que resulta que allá solo saben la situación de Caracas. Un ejemplo, pero no saben toda la situación de Táchira, todas sus subsidiarias. Entonces, por lo menos, el objetivo principal es que toda esa información contable se pase para allá. Entonces, por lo menos ya la empresa no tiene un activo de 50 millones, sino que ahora tiene un activo de 100 millones, que es todo lo que se ha venido recogiendo por sus subsidiarias. Entonces, toda esa situación se ve reflejada de una vez en Caracas o donde se presenten los estados consolidados. Esa es la clave fundamental porque es que se hacen, para no tener que hacer como un estudio de cada una detalladamente si nos interesa la parte financiera en general. Más resumido. Claro, en estas empresas sí se puede llegar a ser obligatorio legalmente, por normativa legal, porque es como un resumen, eso se lo van a pedir más adelante. Ahora, si la empresa no lo lleva y prefiere manejar todo así por separado y a final de mes hacer todo el cierre como tal, pues también lo puede llevar, pero sí se recomienda hacer un estado financiero consolidados. Y también para ver su posición en el mercado, para si es una empresa comercial, qué posición tiene, su valor, todo lo demás. Porque una matriz es conjunta, no es por separado porque por lo menos si venden la matriz, entonces esa matriz, el nuevo jefe, pues queda a cargo de todas las otras subsidiarias. Porque las subsidiarias no se pueden mandar solas, coloquialmente dicho, porque todas se rigen por las órdenes de la matriz, ¿verdad? ¿Ve? Todo se conecta, todo es una conexión.
Sí, por lo menos aquí estamos viendo es contablemente, pero en realidad hay tres maneras de consolidación que no me acuerdo si es la legal, legal, financiera y contable, si no estoy mal. Que eso ya es más extenso, por lo menos legalmente, que esté por un papel, que la matriz es la encargada de el acta constitutiva. Que por lo menos, ajá, que por lo menos la subsidiaria del Táchira, todo su nombre legal. Sin embargo, la empresa matriz es Caracas y así. Por ahí va la parte legal. Sí, por lo menos si no están las actas constitutivas, tiene que estar por lo menos en un contrato o que se especifique que por lo menos la de aquí es subsidiaria y no es la matriz. Ahora, si fuera una empresa sin matriz y estuviera sola, pues es una sociedad anónima o compañía anónima y una empresa independiente. Pero todo eso pues va legalmente y va escrito. Porque, por ejemplo, pues en la empresa que usted trabaja, porque usted tiene conocimiento que usted es una subsidiaria, ya es la matriz. No es una empresa, por lo menos neta del Táchira, que es la principal. Entonces, por lo menos todo eso va reflejado. Contablemente es por los estados financieros y la otra no me acuerdo si es financieramente, que es por medio de estudios, que se le hace un estudio conjunto a todas las empresas y se determina la situación económica también. Ahora continuamos con las ventajas y desventajas porque también existen. Por lo menos las ventajas, ayudar con el análisis financiero de la rentabilidad del conjunto de las empresas. Se ve de una vez la rentabilidad de todo el conjunto empresarial, y en vez de separado. Aumentar de forma significativa el valor económico de la empresa, lo que le especificaba que ya no va a ser 50 millones de activos, sino 100 millones de activos. Reforzar la solvencia corporativa del conjunto de empresas. La solvencia corporativa, ¿qué quiere decir? Que por lo menos que todas las empresas muestran una situación de liquidez, que todas las empresas el día de mañana pues se pueden defender rentablemente y por medio de la liquidez. Por lo menos la liquidez es cuando una empresa tiene la disposición de su activo, por lo menos en banco y en caja, el activo disponible para cubrir sus obligaciones, que no se deja acumular deudas. Y una empresa rentable es aquella empresa que a pesar de que tiene deudas, al futuro tiene permanencia en el mercado. Eso ya más que todo en la parte financiera, pero una cosa es liquidez y otra cosa es rentabilidad. Que por lo menos tienen que ir, las dos son muy importantes, porque una empresa sin rentabilidad, así tenga liquidez y no tenga rentabilidad, se cae. Si no tiene rentabilidad, pero tiene mucha liquidez, también no es favorable. ¿Cuál es la más importante? Pues las dos tienen que ir de la mano. Que hay situaciones que hay empresas que descuidan la liquidez y prefieren la rentabilidad, está bien, pero siempre tienen que ir recuperando liquidez. Porque por lo menos muchas empresas tienen préstamos bancarios y esos préstamos se van acumulando y acumulando y acumulando. La hacen rentable, porque gracias a esos préstamos pudieron seguir en el mercado. Pero si no cancelan esos préstamos y al sol de hoy no tienen liquidez para cubrir sus otras obligaciones, entonces, ¿qué está haciendo la empresa? Entonces, la rentabilidad es como la técnica para que esa empresa dure en el mercado, pero la liquidez es la que le ayuda a liquidar sus deudas. Entonces, esos son dos conceptos, son muy diferentes, pero van de la mano. Y todo eso, por lo menos una empresa, ¿qué es más recomendable? ¿Liquidez o rentabilidad en una empresa? Pues las dos. Y ahora, si usted quiere adquirir una empresa rentable, pero sin liquidez, pues ya está en sus manos. Sí, como va a actuar. Claro, porque todo eso es en la parte, en el estudio de los estados financieros, uno ve más que toda esa parte. Más adelante ustedes lo van a ver más detalladamente, porque hay muchos estudios, que muchos son como 30 técnicas. Sí, porque está la rentabilidad a corto plazo, mediano plazo, en propiedad planta de equipo, en activo disponible, exigible, todo, todo. Ese estudio es muy bonito. De verdad, a mí me encantó cuando yo lo vi también. Es muy bonito y a usted lo ayuda a visualizar más allá. Porque un contador, futuros contadores y ahorita como contadora, recuerden que nosotros podemos realizar el trabajo de un administrador, de un gerente, pero ellos no pueden realizar el de nosotros. Porque el contador puede tomar decisiones financieras, puede tomar acciones. En cambio, un administrador o gerente no puede hacer estado financiero, no puede hacer estado de resultados y todo lo demás. Es por eso que en una empresa prefieren tener de administrador o gerente un contador.
Y aparte económicamente, porque al cierre del ejercicio económico, pues uno puede firmar los estados financieros y ya. En cambio, un contador externo, pues le va a cobrar a la empresa por hacer todo el estudio, por realizarle todo lo demás y aparte, pues. Entonces, por lo menos los contadores sí estamos capacitados para esas áreas. Sí les recomendaría, bueno, por lo menos ahorita yo también lo quiero hacer, que hagan el componente para gerentes, para administradores, porque eso también los va a ayudar bastante. Porque el contador, pues nosotros vemos materia financiera, administrativa, gerente, toma de decisiones, todo lo demás, no a fondo, pero por lo menos usted ya tiene una visión más amplia. Y en la parte financiera usted lo ayuda bastante también. Ahora hablamos de las desventajas. El cambio a una estructura más compleja que brinda la consolidación requiere de mucho cuidado en su proceso para no emitir inexactitudes en los resultados. ¿Qué quiere decir? Que no es que por lo menos las empresas tengan caja y metamos toda caja, caja, caja. Eso tiene que ser un estudio muy específico, que por lo menos, ajá, cuánto tiene en la caja, es verdad que este dinero está en caja, todo lo demás es como arqueo, el manejo de toda la caja, de arqueo de caja chica, todo lo demás, todos estos papeles tienen que ver antes de realizar la consolidación. O sea, no es que no, la matriz me presentó esto, que este me presentó esto, sino todo se unifica. Todo tiene que ser con un estudio previo. No puede ser, bueno, siempre es tardado en lapso de tiempo como 3 meses, un mes, y dígame si el cierre económico el 31 de diciembre en la mayoría, y por lo menos el 15 de diciembre les dio por hacerlo, y todas las transacciones tienen que ir reflejadas desde enero. ¿Entiendes? Así que ten mucho cuidado. Si usted quiere consolidar los estados, es mejor que usted los haga periódicamente, mes a mes, porque también se puede presentar. Ajá. Y también los estados consolidados pueden no llegar a mostrar la finanza específica de ciertos sectores. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos mi matriz puede estar muy bien financieramente, perfecta, pero por lo menos de la subsidiaria resulta que tiene algunas fallas económicas, que no cuadran, que se hizo inversiones y no se reflejaron después. Todas esas fallas de la subsidiaria me afectan a la matriz. Sí. Entonces, por lo menos, ¿cuál es la importancia de los estados financieros consolidados? La importancia de los estados financieros consolidados radica en la agrupación de información económica que se realiza para el conjunto de empresas subsidiarias y la empresa controladora, ya que permite dar una mejor estructura de presentaciones, son un resultado financiero, lo que veníamos conversando en toda la clase. ¿Qué es la importancia? Que en vez de 10 estados financieros se muestra uno, que refleja toda la situación de lo demás. Y empresas que pueden realizar una consolidación de estados financieros, lo que veníamos hablando, matrices con subsidiarias y empresas que tengan la misma relación comercial, que estén iguales, que no va a unir un puesto de, por lo menos la pizzería del punto con venta de televisores, por ejemplo, con Zoom. Ajá. Y requisitos para poder consolidar que, por ejemplo, que ambas empresas manejen las mismas cuentas, que por lo menos la matriz, que maneje caja, banco, todo lo demás, y las subsidiarias, que por lo menos en vez de banco utilicen otro nombre para la cuenta, por lo menos cuentas bancarias. Ese es un claro ejemplo, tienen que tener una misma estructura, principalmente esa. En la parte teórica está cada una más detallada. Y por lo menos cuando no se debe consolidar, esto es muy importante, que por lo menos la matriz va muy bien financieramente, pero una subsidiaria va en quiebra. Cuando va en quiebra no se puede unificar porque es una empresa que no nos conviene. Se, sí, porque esa empresa va en quiebra. Por lo menos que la matriz abrió una subsidiaria por 6 meses y la va a cerrar. No tiene sentido que se hagan estados financieros consolidados porque va a ser temporalmente. Va a ser una empresa temporal, que por lo menos fue que la abrieron o por lo menos la empresa que se va a cerrar. Que no, que esta empresa ya la vamos a cerrar por X, Y, Z y no conviene tampoco consolidarla. Porque es una empresa que al fin ya no va a existir. Entonces, por lo menos se hace el cierre de la otra empresa y de las subsidiarias quedaron 9, pues las 9 se unen a la matriz. Que por lo menos si están en quiebra, si están en estado de reorganización de la empresa, que por lo menos no van a estar en etapa operativa.
que por lo menos van a congelarse un año para volver a reactivar. Entonces, en ese año no se mete en el estado consolidado. No, no porque igual a esa empresa pues se le firma el acta que no está de manera operativa, pero igual se presenta después. Claro, todo eso se especifica. Claro, porque, claro, estoy exagerando, no es un año, son como 3 meses, 2 meses, pero por lo menos esa etapa que la empresa no estuvo operativa, pues no vale la pena consolidarla porque no hay como un vacío ahí. Y por lo menos está la hoja de trabajo para la consolidación de estados financieros. Se las explico rápidamente. Por lo menos aquí nombre matriz y nombre de la subsidiaria. Aquí va el nombre de las dos empresas como tal. Desde la fecha del 1 de diciembre al 31 de diciembre, por ejemplo. Hoja de trabajo para la consolidación de estado financiero expresado en miles de bolívares. ¿Por qué les digo esto? Todos los estados que ustedes realicen tienen que especificar en qué moneda está. Por lo menos si está en euro, está expresado en miles de euros. Si está así, porque por lo menos anteriormente se ha visto que por lo menos ustedes no colocan nada aquí y aquí a uno se le olvida colocar bolívares tanto. Entonces, por lo menos según la normativa legal, las NIF, nosotros colocamos expresado en miles de bolívares y listo. No es la necesidad de colocar bolívares y bolívares y bolívares. Lo mismo es en libro diario, en libro mayor, que la empresa se dice expresado en miles de bolívares. Porque puede llegar otra persona y dice, ajá, pero entonces esto puede ser dólares, porque yo no estoy viendo, todo eso es muy importante que se especifique. Y en eso sí voy a ser estricta, me tienen que colocar esto. Igual el cuadro está en Excel, también se los voy a subir al aula virtual, pero para el desarrollo de ejercicios es muy importante eso. Que me digan expresado en miles de bolívares, porque si no, pues se les baja nota. Porque entonces, pero ¿qué? Euros, dólares, pesos, ¿cómo lo tomo? Si son dólares, puede ser millones. Y resulta que son bolívares. Entonces, por lo menos aquí, cuenta contable, pues va todo, banco, caja, todo lo demás, matriz, debe de haber los saldos de cada una, que por el debe los activos, por el haber los pasivos, ajá. Subsidiaria, aquí pueden haber más empresas, pero por lo menos la estructura es subsidiaria, debe haber también, se registra los saldos por separado. Ajustes y eliminaciones. Ajustes quiere decir que por lo menos la subsidiaria adquirió un vehículo, un ejemplo. Entonces la matriz tiene su vehículo, la subsidiaria tiene su vehículo, pero ese vehículo se registró en diciembre. Entonces ese vehículo pues no está reflejado en los estados financieros de la subsidiaria todavía, sino que se registra ahí. Entonces, como es un ajuste, va por el debe. Cuando es por el haber, es o sea, cuando es el saldo contrario de la cuenta, es una eliminación. Cuando es el mismo saldo para sumar o restar, es un ajuste. Mientras no me elimine el saldo total, son considerados ajustes. Por lo menos los dos se suelen manejar en en las mismas columnas. Si ustedes lo quieren hacer por separado, pues no tengo ningún inconveniente también. Por lo menos en la práctica para que ustedes relacionen qué es ajuste y qué es eliminación. Y en el balance consolidado, aquí vamos a definir que por lo menos cuánto queda en banco, cuánto queda en caja, todo lo demás. Que por lo menos la matriz tenía 10.000 bolívares, la subsidiaria 5.000 y en el balance consolidado pues ya quedan los 15.000. Y por lo menos ya para la próxima clase quedaría los procedimientos de consolidación según las NIF. Ya terminamos con estos procedimientos y seguiríamos ya netamente la próxima clase con los ejercicios. Que eso sí me interesa para que realicen ya la actividad sumativa, ya como tal para evaluarlos, pero como no hemos atrasado en algunas cosas, pues es por eso que a mí se me acorta el tiempo. Y por lo menos para la próxima clase, pues ya saben, ya me gustaría que fuera, por lo menos ahorita terminamos esto y de una vez hubiéramos desarrollado los ejercicios, por cuestiones de tiempo. Entonces, por lo menos tranquilos, que pues yo soy consciente también del material, de lo que les he dado y pues no va a salir nada que aquí primero yo no les he dado. No es que les vaya a subir contenido así al azar y ustedes después no sepan y estén perdidos, que profe, pero no me explicó esto y todo lo demás. Entonces, vamos a ir poco a poco. Cualquier cosa, pues lo hablamos aquí conjuntamente. Entonces, para la próxima clase nos quedamos ahí.
para que por favor me recuerden también. Y por ahora pues ya culminó la clase. Bueno, feliz día a todos los que estuvieron presentes, Clismar Pimiento que estuvo presente y que tengan feliz día.